A lo largo de la historia de la humanidad han existido diversas guerras. La guerra es una de las expresiones máximas de la dureza del corazón humano. Entre más tiempo se alarga una guerra, más dolor y más sufrimiento la acompañan. La guerra conocida como la Guerra de los 6 días ha sido de las guerras más cortas e impactantes a lo largo de la historia. Hace ya 55 años de esta guerra, pero esta guerra cambiaría la historia del Medio Oriente. Ustedes se preguntarán qué pasó en esta guerra. Básicamente las tensiones entre Israel y Egipto eran cada vez mayores. La frontera con Israel en el Sinaí estaba llena con miles de soldados y además de Egipto, que había bloqueado el paso marítimo comercial de Israel. Egipto y al menos otras 7 naciones con sus ejércitos estaban listos para atacar y el objetivo era simple: destruir a la nación y al ejército de Israel. No había manera de perder. Egipto y sus aliados superaban en todo al ejército de Israel. El ejército egipcio y sus aliados ya celebraban la victoria, que aún no peleaban porque la victoria parecía ser inminente. La destrucción de Israel parecía ser tema de días, parecía ser tema de algunas horas para aniquilarlos y destruirlos. El mundo miraba expectante esta guerra y se encontraba a la espera de la desaparición de Israel hasta que en la mañana del 5 de junio de 1967 todo cambió. Con un ataque sorpresa muy de mañana, contra todo pronóstico, el ejército de Israel destruyó todos los aviones militares de Egipto, Siria y sus aliados mientras estos ejércitos dormían. Y con esa táctica fue el preludio de su victoria final el 10 de junio, es decir, 6 días después. Por eso se llama la Guerra de los 6 días. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? La destrucción para Israel era inminente, pero este hecho histórico lo cambió todo. Pasaron de una inminente destrucción a una asombrosa victoria. Y en un sentido similar, eso sucede con nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Iglesia y amigos que nos acompañan o nos visitan en esta mañana, nuestra destrucción como humanidad es inminente. Desde el principio, desde la caída, todo ser humano y toda la creación estamos llenos de pecado a la espera de la muerte eterna. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha intervenido y nos ha dado salvación a través de Cristo. Todo apuntaba a que seríamos los grandes perdedores de la historia, pero la cruz de Cristo vino a revertir esa historia y a transformarlo de una historia de derrota a una historia de victoria. Es por eso que ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De ahí el nombre de esta pequeña miniserie que estaremos viendo por 2 semanas. Romanos 8 es considerado por muchos el corazón de toda la Biblia. Si tú quieres entender mejor lo que es el reino de Dios, si quieres entender la historia de Dios y su reino, lee Romanos. Y alguna recomendación que yo te pudiera hacer es que leas Romanos durante todo el mes de julio. Y al menos esta semana que leas Romanos capítulo 1 hasta el versículo 8, de aquí hasta el siguiente domingo en que estaremos terminando con esta miniserie de Romanos capítulo 8. Pero antes, iglesia, una regla muy clara de la predicación expositiva es que no podemos aislar textos de su contexto, y es por eso que yo quisiera darte una breve recapitulación de los primeros capítulos del libro de Romanos. Así que están las pantallas, ustedes pueden seguirme desde ahí. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo introduce la carta y habla de que todo gentil, es decir, todo aquel que no es judío, está apartado de Dios y merece la muerte eterna. Es decir, todo ser humano que ha existido en todo tiempo, mayas, hindús, lo que tú te puedas imaginar, que ha estado sin Cristo, ha estado apartado de Dios y merece la muerte eterna. Romanos capítulo 2 nos dice que no solamente los gentiles están apartados de Dios, sino que también los judíos tienen el mismo problema al no obedecer perfectamente la ley de Dios. Es decir, a los judíos Dios sí se les revela, ellos conocieron a Dios, tuvieron el gran privilegio de conocer su palabra, pero sin embargo se perdieron, no obedecieron, y eso los hace merecedores también de la muerte eterna. Romanos capítulo 3 nos dice que judíos y gentiles merecen la muerte eterna porque tanto los unos como los otros pecaron, pero también hay una manera de alcanzar la justicia aparte de la ley, y es por medio de la fe en Jesucristo. Aquí ya Pablo, y obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, nos va llevando hacia el punto central que él quiere que entendamos, que nosotros no nos podemos salvar por ningún medio, sino que solamente por la fe en Jesucristo.
Romanos, capítulo 4, ya va aclarando un poco más este punto y nos dice cómo es que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. La salvación desde el principio ha sido por la fe y no por las obras. ¿Qué significa eso? Que nosotros ahora creemos en la salvación por el sacrificio que Cristo ya ofreció, pero antes de que viniera Jesucristo se salvaban por el sacrificio que algún día ese Salvador iba a venir a ofrecer, pero siempre la salvación ha sido por la fe y nunca por las obras. Romanos capítulo 5 nos dice que por Adán todos nacemos muertos en pecado, pero por Cristo podemos recibir la vida eterna. Romanos capítulo 6 nos dice que todos los que hemos creído en Cristo hemos muerto y resucitado con Él. Ya no vivimos para satisfacer a nuestro pecado, sino que ahora vivimos para satisfacer a Cristo. Aquí ya se nos va hablando acerca de nuestra condición, de que no merecíamos nuestra salvación. Es por medio de la fe en Cristo que nosotros alcanzamos la salvación y es ahora que nosotros somos libres. Romanos capítulo 7 nos dice que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo ya no recibe la condenación de la ley, pero aún así no es libre totalmente del pecado. En otras palabras, tú ya fuiste salvo, tus pecados ya fueron perdonados, pero sorpresa, vas a seguir pecando. ¿Okay? Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 7 y finalmente Romanos capítulo 8, que es en que nos vamos a basar estas 2 semanas, nos dice que los que viven por el Espíritu, al ir a Cristo en arrepentimiento y fe, ya no pueden recibir condenación, es decir, ya no pierden su salvación, ya no pueden ser condenados, pero no solamente eso, sino son más que vencedores sobre el pecado y sobre la muerte. Es decir, antes nosotros no podemos tener control sobre el pecado, pero ahora sí podemos tener control sobre el pecado porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es en eso que vamos a basar a lo largo de estas 2 semanas nuestra serie del capítulo 8 de Romanos. Ahora bien, una vez visto estos primeros 7 capítulos, vemos que si hoy tú estás sin Cristo, tu fin es la muerte eterna. Pero si hoy tú estás en Cristo, tu fin es vida eterna, pero no solamente es la vida eterna, sino que también eres libre de la esclavitud del pecado que aún mora en ti. Iglesia, amigos, no sé qué te haga falta en esta mañana, tal vez un trabajo, quedarte en la escuela, mejorar tus relaciones familiares con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, tal vez necesitas que mejore tu estado de salud. Hoy, iglesia, yo quiero que vean a través de este texto que vamos a estar estudiando que si Dios te lo concede o no, todo eso que hoy te aflige, que eso el día de hoy te pueda afligir, si tú tienes a Cristo, tienes absolutamente todo lo que necesitas. Él te va a ayudar a vivir con eso y sin eso, porque Cristo nos libera de la esclavitud de este mundo y de sus comodidades. Y ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que somos más que vencedores por medio de la libertad que Él nos ofrece en Cristo. Hoy vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, libertad en Cristo. En segundo lugar, libertad en el Espíritu. En tercer lugar, libertad para vida eterna. Y en cuarto lugar, libertad de la carne. Así que comencemos con nuestro primer punto, libertad en Cristo, versículos del 1 al 4. Acompáñenme en sus Biblias. Versículo 1 dice así: Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. En este texto, iglesia, vemos la libertad que solo podemos alcanzar en Cristo. Todos nosotros hemos pecado y merecemos la muerte eterna, pero si hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, somos salvos. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser llamados hijos de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿como cristianos dejamos de pecar? El texto claramente nos va a decir que no. Pecamos antes de conocer a Cristo y pecamos aún conociendo a Cristo. No debería ser así, pero tristemente es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pudieras decir, no soy cristiano y peco, y soy cristiano y también peco. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la diferencia? Y mucha atención con este punto. La diferencia es que ya no somos ahora una máquina de pecar. Si no tenemos a Cristo, no podemos simplemente dejar de mentir, de engañar, de pecar, pero en Cristo podemos ahora ya no mentir, ya no ser infiel, dejar nuestro pecado atrás, y esto porque hemos encontrado la perfecta libertad en Cristo. El pecado ya no tiene el poder para esclavizarnos. Así que si tú has puesto tu fe en Cristo, yo te preguntaría, ¿aún pecas? La respuesta, ¿cuál creen ustedes que es? La respuesta es que sí, pero este texto nos dice que ya no hay condenación para ti que pecas, que estás en Cristo, ¿ok?
Y mucho cuidado con esto. Lo que acabo de decir no está diciendo, o el texto no nos está diciendo que no importa si aún pecas. Por supuesto que importa. El texto tampoco dice que el pecado no te puede hacer daño. Desde luego que el pecado te puede hacer daño, te puede destruir. El texto no nos está dando una licencia para pecar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? El texto nos da un salvavidas contra la culpa. ¿Okay? El texto no nos dice que si tú ya eres salvo y pecas, la culpa va a buscar destruirte a toda costa. Te va a hacer sentir un hipócrita, te va a querer aislar de la iglesia, te dirá que si ya te ensuciaste, ¿qué más da que te ensucies un poco más? Pero déjame decirte en esta mañana que eso no es verdad. Recuerda que si Cristo pagó por tus pecados, Él te ha liberado de la condenación y de la culpa que el pecado quiere implantar en tu corazón. Eso significa que ahora odias ese pecado que te hace caer y quieres arrancarlo de tu vida porque ahora quieres vivir para Cristo. Cristo ahora es tu todo y tú ya no quieres pecar más, pero por amor a Él. Si esa es tu condición, ya no hay más condenación para ti que pecas. El pecado ya no te puede esclavizar porque Cristo te ha liberado. ¿Qué más nos dice el texto? Versículo 2. Porque la ley, vayamos a sus Biblias, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Debemos de preguntarnos, iglesia, ¿qué significa? Y si puedes subráyalo en tu Biblia, ¿qué significa la ley del Espíritu de vida en Cristo? Se escucha un poco complicado de entender, pero vemos que no es así. ¿A qué se refiere el Espíritu de vida en Cristo? Significa el poder operativo que está en ti si tú ya estás en Cristo. Ahora bien, no queda todavía suficiente claro. Eso significa que ahora tienes la capacidad de tú matar a tu pecado. No es cierto que así naciste, no es cierto que así creciste, no es cierto que no puedes cambiar. Sí puedes cambiar, pero solamente si el Espíritu de Cristo está en ti. ¿De qué te ha libertado? Ahora tener al Espíritu de vida en Cristo te libera del poder del pecado y de la muerte. Para que puedas entender un poco más lo que estoy diciendo, la ley del pecado y la muerte en ti quiere decir que esta ley interna hace que no puedas dejar de pecar, hace que caigas una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez. Tú sinceramente puede que quieras dejar tu pecado por el daño que te hace a ti, por el daño que le hace a tu familia, pero sabes algo, a pesar de que tú quieras dejarlo, no vas a poder dejarlo. Y no solamente eso, sino que te lleva a hundirte más en la depresión, que te lleva a hundirte más en la frustración, en la desesperación, y te lleva, irónicamente, a buscar más hasta encontrar otra cosa que ahora sí te satisfaga. Más alcohol, más sexo, más dinero, y nunca estarás satisfecho. El pecado te va a seducir a que vayas por más, pero nunca te va a entregar satisfacción y nunca te va a entregar libertad, porque solamente Cristo puede entregarnos la libertad y puede entregarte la libertad que tu corazón está buscando. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora bien, vamos poco a poco con este texto que está un poco largo. ¿Qué es lo que la ley no pudo hacer? Justificar al pecador. Dios nos entregó sus mandamientos para que los obedezcamos y por medio de esos mandamientos podamos vivir. Ahora bien, yo les pregunto, ¿eso sucedió? No. Todos desobedecimos la ley de Dios y el castigo es muerte eterna. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. No solamente la muerte después de la vida. Si tú hoy estás sin Cristo, estás vivo físicamente, pero estás muerto espiritualmente. Entonces, ¿qué es la ley y cuál es su fin? ¿Para qué la entregó Dios si nosotros no podemos salvarnos a través de la ley? Y mucha atención con esto, la ley es la revelación de Dios y obedecerla significa reflejar su imagen. La ley es la revelación de Dios y obedecerla significa simplemente reflejar de nuevo la imagen de Dios que nosotros perdimos. Obedecer la ley nos hace más parecidos a Dios, pero no nos da salvación. Obedecer la ley de Dios para alcanzar salvación es algo imposible. Obedecer la ley de Dios solamente uno en esta vida lo ha hecho y no somos ni tú, no eres ni tú ni soy yo, sino quien ha podido hacerlo solamente ha sido Jesucristo. Desde Adán hasta el último ser humano nacido todos hemos pecado. Eso es lo que viene diciendo Pablo unos capítulos atrás en Romanos 3.
por cuanto todos pecaron y están destituidos, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, dice la versión NBLA. Puede que hayas hecho de todo para cambiar tu vida, pero ¿sabes algo? Nunca lo vas a poder lograr perfectamente. En algún momento vas a regresar al mismo punto o incluso vas a empeorar. Ninguno en este lugar, iglesia, podemos alcanzar la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria, pero irónicamente no podemos vivir para su gloria. Absolutamente todos vivimos para nuestra propia gloria. Todo se trata de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros deseos. Incluso caemos en querer usar a Dios para satisfacer a nuestro propio yo y buscar nuestra propia gloria. Diciendo, por ejemplo, quiero a Dios para que yo no me enferme. Quiero a Dios para yo tener estabilidad económica. Quiero a Dios para no tener ningún problema en mi vida. Y desde luego, iglesia, tampoco quiero que se confundan, Dios puede hacer todo eso por nosotros. Dios nos puede evitar problemas, Dios nos puede dar salud, Dios nos puede dar buenas finanzas, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio nos muestra que somos enemigos de Dios y que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos un Salvador que nos rescate. Esa es la historia del reino de Dios. En el Antiguo Testamento Dios dio una ley para que vivamos, pero ya vimos que eso no funcionó para nosotros. La ley no es el medio de rescate para nosotros reconciliarnos con Dios, sino más bien la ley nos muestra quién es Dios y lo lejos que estamos de ser como Él. Así que si hoy tú crees que puedes salvarte por tus obras, déjame decirte que estás en peligro porque o obedeces perfectamente la ley de Dios o mueres como enemigo de Dios. Ahora debemos de preguntarnos, eso sonaría un mensaje fatalista, entonces nadie pudo obedecerla, la ley en vez de salvarnos nos condena. ¿Eso quiere decir entonces que estamos condenados todos a morir eternamente? ¿Qué nos dice el versículo 3? Pues lo que la ley no pudo hacer, es decir, salvarnos, traer salvación a nuestras vidas, ya que era débil por causa de la carne, ¿qué dice el texto? Dios lo hizo. Nosotros no pudimos salvarnos porque la ley, en vez de salvarnos, nos condenó, pero Dios lo hizo. Aquí vemos que nosotros somos débiles, pero Dios no. Nosotros no podemos vivir una vida perfecta, pero Jesús sí pudo vivir una vida perfecta. Nosotros no podemos vivir sin pecado, pero Jesús lo hizo por nosotros. Amigo, amiga, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios sí, y lo hizo por nosotros a través de Cristo. Ahora bien, ¿cómo lo hizo? Versículo 3. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa eso? Quiere decir que Dios envió a su Hijo en semejanza tuya y en semejanza mía al hacerse hombre, y fue Jesús quien recibió toda la ira en castigo por tu pecado y por mi pecado. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿con qué pecados batallas? Infidelidad, mentira, pornografía, lujuria, lascivia, orgullo, enojo, alguna adicción. Todos tenemos pecados con los cuales batallamos. Pero déjame darte una noticia, y es que Dios castigó todo tu pecado sobre Cristo en la cruz. Dios te da libertad de tu pecado si dejas de pelear en tus propias fuerzas y crees en Jesús. Si tú estás en Cristo, en esta mañana no hay más condenación para ti y tu pecado. Y si estás sin Cristo, te invito a que vengas hoy a Él en arrepentimiento y fe. Ahora bien, ¿para qué Dios condenó al pecado en Jesús? Versículo 4. Para que el requisito, está en las pantallas, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito para vivir eternamente era obedecer la ley de Dios. Ya vimos que nadie lo logró. Entonces, si nos quedamos hasta ahí, pareciera que el reino de Dios fracasó. Ya que ninguno puede obedecer la ley de Dios, el reino se quedó sin ciudadanos. Eso sería la respuesta lógica, pero ¿sucedió así? Desde luego que no. Vemos en la narrativa bíblica que no es así. Si fuera por nosotros, desde luego que Dios fracasaría en su plan, porque nadie pudo obedecer su ley, nadie pudo obedecer sus mandamientos. Pero como gracias a Dios su reino no depende de nosotros, vemos cómo es que Él revierte toda nuestra desobediencia y lo convierte en algo glorioso. Nosotros desobedecimos, pero Jesús obedeció. Nosotros merecíamos el castigo, pero Jesús lo recibió en nuestro lugar.
Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús somos salvos por la obediencia a las obras. Esto es una afirmación que pudiera sonar controversial de que somos salvos por las obras, pero desde luego que no somos salvos por nuestras propias obras, sino que somos salvos por las obras y la obediencia perfecta de Jesús a su Padre. La obediencia de Jesús nos da acceso a su reino celestial, pero no solo eso, sino que transforma nuestra manera de vivir ahora. Es decir, no pudimos cumplir la ley de Dios, pero eso no es un permiso a nosotros, a nuestras vidas, para que vivamos como queramos. Y mucha atención con lo siguiente, si puedes tomar nota de la siguiente frase que dice: la ley ahora implantada en nosotros no nos justifica. ¿Okay? La ley implantada en nosotros no nos justifica, no nos salva, sino que la ley implantada en nuestros corazones ahora nos santifica. ¿Y qué significa eso? La ley nos muestra solamente que somos culpables por no haberla podido obedecer, pero la gracia de Dios desbloquea la dureza de nuestro corazón y ahora sí podemos obedecer la ley de Dios, ya no para ser salvos, sino para que la obedezcamos, porque ya somos salvos. Fuimos libertados de la ley para cumplir la ley. Ahora sí podemos obedecer la ley y reflejar su imagen de Dios en nosotros, de modo que amamos a nuestro esposo, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, y no solamente les amamos, sino que les servimos, porque es lo mismo que hemos recibido de parte de Cristo. ¿Cómo podemos resumir este primer punto, iglesia? No hay ninguna condenación para todos aquellos que han renunciado en alcanzar la salvación por ellos mismos y han creído en Cristo. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero solo que en Cristo encontramos libertad. No solamente perdón de pecados, sino libertad para ahora sí poder cumplir la ley de Dios. El pecado nos hace miserables, pero la gracia en Jesús nos libera y nos hace hermosos ante Dios. Eso realmente es glorioso porque nosotros no merecíamos nada, nosotros únicamente merecíamos condenación y Dios nos ofrece perdón, y no solamente perdón, sino que nos ofrece libertad. Y con eso pasamos al siguiente punto, libertad en el Espíritu, versículos del 5 al 8, dice el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí debemos de preguntarnos, iglesia, y subraya en tu Biblia, vivir bajo la carne, ¿qué significa eso? Y vemos que la Biblia es maravillosa en ese sentido porque se interpreta a sí mismo y nos explica qué es lo que significa vivir sobre la carne. Gálatas nos especifica un poco más y nos dice: las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y cosas semejantes, en los cuales son abominación a Dios. Y hoy, el día de hoy, yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. No tienen que responder en voz alta, pero a mí me gustaría que ustedes meditaran y se preguntaran a ustedes mismos qué es en lo que ustedes piensan cuando no tienen en nada que pensar. ¿En qué piensas cuando no tienes que estar concentrado en el trabajo, en la comida, en la escuela? ¿En qué piensas en tus ratos libres? Te pregunto esto, iglesia, porque la batalla espiritual por tu alma y por mi alma se encuentra en nuestras mentes. Si nuestra mente se encuentra ocupada en toda esta lista que acabamos de leer anteriormente, te ruego y te suplico que no creas que vas camino a casa hacia el reino de Dios, sino que estás totalmente en una dirección opuesta. La lista que acabamos de leer no está describiendo ateos, sino que está describiendo tristemente y lamentablemente a muchos creyentes que, aún siendo ya liberados de la esclavitud del pecado, viven todavía conforme a la carne. Viven todavía esclavizados a la inmoralidad, viven esclavizados a la impureza, viven esclavizados a la sensualidad, a la idolatría, a las enemistades, a los pleitos, a las borracheras. Pareciera que está describiendo ateos, pero tristemente no está describiendo ateos, sino está describiendo también a muchos creyentes que creen que van camino al cielo, cuando en realidad van camino a la condenación. El ciudadano del reino de Dios vive conforme al Espíritu y pone su mente en las cosas del Espíritu. Recuerden, la batalla espiritual por nuestra alma se encuentra en la mente.
Ahora bien, ¿qué es poner la mente en el espíritu? Gálatas 5 nos sigue diciendo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y pudiéramos hacer un estudio de cada uno de estos atributos del fruto del Espíritu Santo, pero tú mismo pregúntate, ¿es en eso que está tu mente puesta la mayor parte del tiempo? En cuanto al amor, ¿amas o eres conocido por tu frialdad? Con el pretexto de que así te hicieron tus papás, así creciste, a mí nunca me dieron amor, por eso yo no doy amor. Aquí dice que el fruto y la mente del ciudadano del reino de Dios se encuentra llena de amor. ¿Tienes gozo o eres conocido por siempre estar de malas? ¿Tienes paz o te pasas toda la vida preocupado por qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Tienes paciencia o quieres que las cosas se arreglen ya, de inmediato, a tu modo? ¿Eres benigno o te gusta cobrar venganza? ¿Piensas de que si me la haces, me la pagas? ¿Eres bondadoso o te cuesta trabajo dar a los demás, te cuesta trabajo despojarte? ¿Eres fiel o estás contando las horas para verte de nuevo con tu amante? ¿Tienes mansedumbre o crees que todos te deben de servir a ti cuando llegas a casa, cuando llegas a algún lugar? Te quejas porque nadie se preocupa por ti en la iglesia, pero déjame preguntarte algo, ¿tú te preocupas por los demás? ¿Les llamas durante la semana? ¿Les sirves durante la semana? Debemos, iglesia, de examinar nuestro corazón para ver en dónde está puesta nuestra mente. Finalmente, quisiera hacerles otra pregunta, ¿tienes dominio propio o todos se angustian para que no te enteres? De que no le digan a tal persona porque si se entera, no, olvídate, ahorita la casa se va a incendiar. El Hijo, el ciudadano de Dios, que tiene su mente puesta en las cosas del Espíritu, dice que tiene dominio propio. Iglesia, y puede que no modeles, y ninguno de nosotros, ni yo mismo modelo perfectamente esto que es el fruto del Espíritu, pero puedes sinceramente y podemos pelear sinceramente para vivir conforme al Espíritu. ¿Cómo? Poniendo la mente en las cosas del Espíritu. Y eso suena muy sencillo, pero realmente es así que nos dice la palabra de Dios en el versículo 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. ¿Se dan cuenta, iglesia, cómo la batalla espiritual por tu alma se encuentra en tu mente? La batalla espiritual no se gana declarando o decretando victoria. La batalla espiritual no se gana expulsando demonios, de decir demonio de amargura, demonio de incredulidad, demonio de enojo, vete de allá, vete de aquí, de esta casa. No, eso está en tu corazón. De modo que la batalla espiritual por tu alma se encuentra en tu mente y en que pongas tu mente en las cosas del Espíritu. La batalla espiritual tampoco se gana siendo un activista religioso participando en todas las actividades de la iglesia. Y yo les pregunto, ¿qué pasó con esa persona de Corintio que se acostaba con su madrastra? ¿Dios les mandó a que expulsaran en esa iglesia el demonio de la lujuria? Vemos que no. Dios mandó que lo expulsaran si no se arrepentía ese hombre de su pecado. ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu pecado? Pon tu mente en las cosas del Espíritu, es lo que está diciendo el texto. ¿Y qué significa eso? Llena tu mente de la palabra de Dios. Medita en las Escrituras en todo tiempo. ¿Y cuál va a ser el resultado de tener una mente y un corazón lleno de Dios, lleno de su palabra? Versículo 6, la mente puesta en el Espíritu es vida y es, ¿qué dice el texto? Es paz. El mundo anhela vida y anhela paz. La violencia crece cada vez más inseguridad, cada vez más asesinatos, cada vez más injusticia, cada vez más enfermedades y lo estamos viendo nuevamente en el COVID. Una ola se baja, otra ola se baja. Ahorita ya vamos como en la ola 10 o ya hasta perdí la cuenta. El mundo no tiene paz, el mundo no tiene salud. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener paz en tu matrimonio? ¿Quieres tener paz en medio de tu sufrimiento? ¿Paz en medio de tu enfermedad? ¿Qué dice el texto? Pon tu mente en el Espíritu, porque el resultado es vida y es paz. Versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Alguna vez has jurado no volver a tomar y vuelves a caer? ¿Alguna vez has prometido fidelidad a tu esposa y vuelves a ser infiel al poco tiempo? La mente, iglesia y amigos que nos escuchan, puesta en la carne es enemiga de Dios y nunca va a estar satisfecha con el pecado.
siempre te va a pedir más y siempre el pecado te va a pedir más hasta que consumas tu muerte. Que continúes con tu muerte espiritual y que se consuma con tu muerte física en algún momento. Vivir con la mente puesta en la carne es estar muerto en vida. Tú crees que el pecado te da libertad y placer, pero en realidad el pecado te hace cada vez más esclavo y cada vez más muerto a la espera de que dejes de vivir para consumar tu muerte eterna. Y quiero que escuches lo siguiente: en este mundo solamente hay dos tipos de personas y justamente en este mismo lugar, ahorita en el auditorio, solamente hay dos grupos, y es los que están en la carne y los que están en el espíritu. Así que tú puedes ser una persona moralmente buena y estar en la carne. Puedes ser el mejor ciudadano del mundo y estar muerto en tu carne. Si tú no tienes a Cristo en tu vida y al Espíritu Santo morando en ti, puedes ser la persona más buena del mundo, pero puedes estar a su vez muerto en delitos y pecados. Ninguno de nosotros podemos agradar a Dios siendo tan solo buenas personas. Es lo que dice el versículo 8, que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estar en la carne, si lo quieres anotar, significa simplemente que no tienes a Cristo. Qué bueno que seas una buena persona, pero eso no te salva. Qué bueno que seas muy religioso, pero eso tampoco te salva. Lo único que te puede salvar es que Cristo sea tu Señor y tu Salvador, y que el Espíritu Santo te haya hecho nacer de nuevo y que ahora mora en ti. Es lo que Jesús explicó en Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, no era un ateo quien estaba consultando a Jesús, sino era probablemente uno de los mejores teólogos que existían en esa época. Le pregunta, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, es decir, no puede ser salvo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos en este lugar hemos nacido en la carne, todos los que estamos aquí, todos los que están ahorita en el auditorio, hemos nacido en la carne, pero no todos hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Y permíteme ayudarte a entender un poco mejor esto. ¿Cuándo nacimos cada uno de nosotros en la carne? El día que tú naciste, el día de tu nacimiento. Por ejemplo, mi nacimiento en la carne fue el 3 de noviembre de 1992. Anoten la fecha para aceptar regalos a final de noviembre. Siguiente pregunta, ¿cuándo nacimos en el Espíritu? Vemos aquí en el texto de Juan que tú no decides cuándo naces en el Espíritu. Naces en el Espíritu cuando el Espíritu Santo te da la fe para arrepentirte y creer en Cristo. Así como tú no decidiste tu nacimiento carnal, yo no decidí nacer el 3 de noviembre del 92, tampoco tuve la capacidad de decidir mi nacimiento espiritual. Nosotros no podemos invitar a Cristo a nuestro corazón, sino que Él viene a nosotros cuando Él quiere, a través de escuchar su palabra. Nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos elige a nosotros. Él te eligió a ti. Es lo que dice Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Jesús escoge a sus discípulos. Juan 10 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Más allá adelante continúa diciéndoles, ustedes no me escuchan, ustedes no creen en el Evangelio porque no son mis ovejas. Jesús tiene a sus ovejas por las que vivió, murió y resucitó. De modo que si tú hoy estás en Cristo, hermano, hermana, siéntete privilegiado, pues el Espíritu Santo mora en ti y eso te ha hecho libre para que andes en el Espíritu. Puedes pecar, sí, pero el pecado ya no te domina más. La libertad que Él te ha dado es para vida eterna. Tú comenzaste a vivir realmente no en tu nacimiento carnal, sino que comenzaste a vivir realmente en tu nuevo nacimiento espiritual. Dios quiere que seas libre de la esclavitud de la carne y es por eso que nos ha dado vida a través de Cristo. El pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Con eso pasamos, iglesia, al punto número 3, libertad para vida eterna, versículos del 9 al 11.
Dice el versículo 9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ok, y yo quiero nuevamente hacerte una pregunta, perdón que sea tan preguntón, pero quiero que pienses cómo tú sabes si alguien es verdaderamente cristiano. ¿Cuál es la marca real o cómo tú puedes darte cuenta en la calle cuando alguien es cristiano? ¿Porque es pastor? No, hay millones de pastores inconversos. ¿O podemos darnos cuenta de que alguien es cristiano porque va y se mete a una iglesia cristiana? Tampoco. En la iglesia no todos son cristianos. O se es cristiano porque alguien te dice, yo leo la Biblia todos los días, porque oro todos los días. ¿Esa es la marca de que es cristiano? Tampoco. Puedes hacer todas estas cosas que sin duda son buenas y sin embargo irte al infierno. ¿Cómo es entonces que sabemos quién es un cristiano verdadero? Nos lo dice claramente el versículo 9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal que dice el texto, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es cristiano por más de que haga actos cristianos. El cristiano es cristiano porque tiene al Espíritu de Cristo dentro de él. Y nuevamente, ninguno de nosotros podemos decidir tenerlo o no, sino que Él es el quien nos elige y Él decide poner ese Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenerlo, iglesia, tener a su Espíritu en nosotros es un regalo que Dios nos da por medio de la fe. No por nada que hayamos hecho, sino es simplemente por su buena voluntad. Es lo que nos dice Efesios 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Iglesia, quiero que vean que lo único esencial en esta vida, de acuerdo a lo que vemos en el texto, no es nuestra salud, no es nuestra estabilidad económica, no es casarnos. Aunque todas estas cosas son buenas, aunque todas estas cosas son dádivas de parte de Dios, vemos que si Dios nos las da o no nos las da, no son esenciales. Solamente hay una cosa esencial en esta vida y es que tú tengas al Espíritu de Cristo dentro de ti. Eso realmente sí es de vida o es de muerte. ¿Qué más significa tener a Cristo? Versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pablo nos advierte lo siguiente: estar en Cristo no nos quita estar en un cuerpo muerto a causa del pecado. Es decir, que si nosotros estamos en Cristo, ¿significa que no vamos a tener problemas? Desde luego que no. ¿Significa que no vamos a tener enfermedades? No, vamos a tener enfermedades. ¿Significa que si el Espíritu de Cristo está en nosotros no vamos a morir? No, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo tenemos eventualmente que morir en algún momento. Podemos tener problemas, podemos tener alguna enfermedad, podemos morir, pero, y atención con lo siguiente, estar en Cristo significa que los problemas no serán para siempre. Tu enfermedad no será para siempre y no morirás eternamente. Tu tristeza no será para siempre, tu situación, tu aflicción no será para siempre y esa es nuestra esperanza. El pecado ya no tiene dominio eterno sobre nosotros gracias a que Cristo lo venció y lo sepultó en la cruz. De modo que si tienes familiares o amigos que murieron en Cristo, el texto nos dice que ellos viven porque Cristo vive y resucitó al tercer día. Y del mismo modo será si nosotros morimos en Cristo. No moriremos eternamente porque esa es la esperanza que nos da su palabra en el versículo 11. ¿Qué nos dice el versículo 11? Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Nuevamente, ¿cuántas resurrecciones has podido ver en tu vida? Cualquiera de nosotros que estamos aquí. Difícilmente nosotros hemos visto alguna resurrección. La resurrección de Jesús cambió el mundo entero y este texto nos dice dos cosas acerca de esto. Y en primer lugar nos dice que el Espíritu Santo fue quien resucitó a Cristo y que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba será el mismo que nos levantará a nosotros de la tumba en el día final. Iglesia, tú no fuiste creada, tú no fuiste creado para morir, fuiste creado para la eternidad.
El pecado te puede ofrecer placer temporal, pero es un placer limitado. Dios nos ofrece vida eterna a través de Cristo Jesús, así que yo te ruego, entrega tu vida entera a Jesús, entrega tu mente, entrega tu corazón, entrega tu tiempo, entrega tu voluntad a conocer cada vez más a Dios. Es mejor caminar al lado de Dios cada día de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para libertad y para darnos vida eterna para que ya no seamos esclavos de nuestro pecado y de nuestra carne. Es lo que dice el siguiente punto, libertad de la carne, versículos del 12 al 13, y con eso terminamos. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que somos deudores, pero que si ya nosotros estamos en Cristo, Dios quiere que nosotros tengamos bien claro lo siguiente, y es que nosotros merecíamos la muerte y Él no nos ha pagado con eso, sino que nos ha pagado con gracia y nos ha pagado con vida eterna. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos liberó. Nosotros merecíamos muerte eterna y ahora nos ha dado vida eterna. No la merecíamos, pero Él nos la ha querido dar. Así que piensa en lo siguiente: si tú te dices ser un seguidor de Jesús, ¿por qué entonces sigues o seguimos complaciendo a tu carne que nos pide pecar? Antes de Cristo ya vimos que nosotros no podíamos dejar de pecar y lo entendemos, pero ahora, si estamos en Cristo, podemos ya no pecar. Si el pecado está tomando de nuevo el control de tu vida, yo te quiero hacer un llamado a que te arrepientas, pidas perdón y vivas de ahora en adelante conforme al espíritu de vida. Vivir pecando y creer que no pasa nada es burlarse de Dios, y te digo algo, nadie puede burlarse de Dios, ninguno de nosotros podemos engañar a Dios, porque muchas veces pensamos que mientras no se enteren en casa, mientras no se enteren mi familia, mientras no se enteren en el trabajo, mientras no se entere el pastor, no pasa nada, y sonaría ridículo, pero eso mismo le pasó al mismo David, que en 2 de Samuel capítulo 11 vemos cómo él era pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, pero él decía: mientras no se entere nadie, no ha pasado nada. ¿Y sabes algo? Sí pasó, hubo consecuencias, y es lo mismo que puede suceder con nosotros. No importa que nadie se haya enterado, no importa que haya pecados ocultos que hasta este momento nadie sepa, necesitas arrepentirte y pedir perdón a Dios por tu pecado. Ahora piensa en lo siguiente, el cristiano ya vimos que peca y el no cristiano también peca, ambos pecan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el cristiano se duele cuando peca, lucha contra su pecado y crece en dependencia a Dios, mientras que el no cristiano no pelea contra su pecado, más bien se entrega a él y lo disfruta hasta que se pueda. Pero vemos que el gozo que el pecado da no es eterno, sino que el gozo solamente que nos puede traer satisfacción y que es eterno es el que nos puede dar una vida que siga y que se someta a Dios. El fin del cristiano que pelea contra su pecado es vida, mientras que el fin de alguien que se entrega a su pecado y no pelea es muerte eterna. De modo que nosotros estamos llamados a pelear contra nuestro pecado, porque Él nos ha puesto su espíritu de vida para que el pecado ya no tenga ningún dominio sobre nosotros. Es lo que nos dice al finalizar en el versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es decir, si nosotros vivimos para complacer a nuestro pecado, no tengamos la mínima duda de que nosotros estamos muertos espiritualmente en este mismo momento y que no estamos a la espera solamente de nuestra muerte eterna. Pero si Cristo vive en ti, si el Espíritu Santo vive en ti, la esperanza que nos da este texto es que tengamos pelea o que tenemos el poder para pelear en contra de nuestro pecado. Y eso significa que a partir de hoy ya no estás obligado a engañar, puedes ya no mentir, puedes ya no robar, puedes ya no practicar la infidelidad, puedes ya no seguir con los vicios, puedes ya no estar frustrado, puedes ya no estar amargado todo el tiempo, puedes vencer la amargura, puedes vencer la depresión, y esto desde luego que no es en tus propias fuerzas, sino que es porque Cristo habita en ti, y es por eso que Dios nos dice y nos llama que somos más que vencedores porque estamos en Cristo. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si hoy tú estás en Cristo, yo te digo: ánimo, pelea contra tu pecado sabiendo que puedes vencerlo.
¿Okay? No es cierto eso de que no puedo pelear, ya llevo años, no puedo cambiar. Claro que sí puedes vencerlo porque es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Puedes caer, sí, pero tu caída no es definitiva. Puedes mostrar deficiencias aún en tu carácter, pero vemos que podrás no estar espiritualmente como te gustaría, podrás estar desanimado incluso por tu sufrimiento, pero sigue adelante porque Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar de amar y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es lo que nos dice Romanos 8 al finalizar este capítulo, porque yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue avanzando, iglesia, en tu santidad, sigue avanzando en que tú crezcas a la imagen de Jesús. John Newton en algún momento dijo: no soy lo que debo ser, tampoco soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Obedece a tu Rey, sírvelo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, hasta el último día de tu vida. Con salud o sin salud, sirve, iglesia, sirve, cristiano, a tu Rey. Y si tú estás sin Cristo, en esta mañana no endurezcas más tu corazón. El pecado siempre paga mal y su pago para ti siempre será el destino final, la muerte eterna. No importa qué tan bueno seas, no importan tus buenas obras, nunca podrás ser salvo si no tienes a Cristo, nunca podrás reconciliarte con Dios si no tienes a Cristo. Así que ponte en paz con Dios y ve a Él en arrepentimiento y fe. Permítanme orar.